chicos, quería decirles que voy a subir un video de preguntas y respuestas para la muñeca Huntrix. Lo que quieran preguntar, cosas, coméntanlo este video, porque los 26, el próximo año, voy a decir preguntas y respuestas para ellas. Si quieren cualquier pregunta o respuesta, aquí tenemos este canal. Pero si preguntan de cosas que es su hija o no, cualquier pregunta es muy suficiente. Como eso para yo confirmar, eso muy próximamente, solo coméntalo este vídeo. Y como dice todos los videos, suscríbete al canal, dale like y compartan. Bye.